Ser humilde no es sinónimo de ser pobre, porque hay pobres que de lo que menos tienen es de humildad. Y si el orgullo se comprara con dinero, ellos serían ya millonarios, porque tienen tanto orgullo y son pobres, que si pudieran vender su orgullo ya serían millonarios. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas que son sumamente orgullosas. Yo recuerdo particularmente, la humildad es una virtud preciosa y hay gran recompensa por ser humildes. También quiero decir que, aunque no es fácil de encontrar, hay algunos ricos que son humildes, que a pesar de que han acumulado una enorme suma de dinero, todavía conservan ese rasgo de humildad y se sienten iguales que cualquier persona. Ahora, quiero decir, hermanos, que independientemente de que si se es pobre o si se es rico, se puede ser humilde. Y quien es humilde vale en oro lo que pesa. Es una persona preciosa, agradable y que bendice con su presencia. Vamos a considerar en la palabra, nuestro hermano Richard ya nos dio una lectura a ese respecto, pero vamos a entrar en otros detalles y vamos a definir esta palabra. ¿Qué es la humildad? Es una virtud que consiste en conocer nuestras debilidades, nuestras incapacidades y que nos lleva a actuar en base a ese conocimiento. Si yo sé que hay cosas que yo no puedo, yo no voy a hacer alarde de que yo puedo. Y voy a ser humilde en decir, no puedo. Entonces voy a actuar en conformidad con esa realidad de que yo no tengo ese talento. Pero hay personas que no lo tienen y presumen de tenerlo. Y por eso llegan a estar en situaciones muy complicadas por haber presumido de algo que no se tenía. Por otra parte, podemos decir que ser humilde no significa creer que yo no valgo nada, porque hay personas que dicen, yo no valgo nada, yo no soy nadie en este mundo. No, hermanos, todos tenemos valor delante de Dios. Hasta la persona más sencilla tiene un gran valor. Entonces, ser humilde no es decir, yo no le importo a nadie, yo es como que no existo. No, una persona que tiene baja la autoestima tiene otro problema de estima baja. Entonces, no debe estar arriba, pero tampoco debe estar en lo más profundo de lo insignificante. Por otro lado, tenemos que decir que cuando se tiene la humildad, la persona es capaz de reconocer que todo lo que es y todo lo que tiene lo ha recibido. Y sabemos que de quien recibimos es de Dios, es del Creador, de la fuente de todas las cosas. Y qué agradables son esas personas que tienen esa actitud, ese conocimiento de admitir sus debilidades y de no presumir de lo que no tienen. Podemos decir que son personas de las cuales disfrutamos estar en presencia de dichas personas. Y la palabra de Dios nos dice que por ello hay que ser humilde para heredar el reino de Dios. Escuchen lo que dice Mateo 5:5. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los mansos, porque la mansedumbre y la humildad son dos cosas que van juntas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, en la nueva creación no van a haber orgullosos, ni uno solo. Va a estar lleno de gente humilde. ¿Queremos estar en el reino de Dios, en la Nueva Jerusalén? Tenemos que ser personas humildes. Quiero compartirles algunas escrituras que nos hablan de los beneficios. Job 5:11 dice así, hablando de Dios, dice, que pone a los humildes en altura. Dios bendice al humilde y lo rescata y lo pone en un lugar apreciable. Job 22:29, cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Entonces, Dios rescata al humilde. Está el humilde en necesidad, Dios lo levanta.
Dios los saca de su situación. Salmo 10, 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Queremos, hermanos, que Dios nos escuche, seamos humildes. Pero si vamos a Dios con arrogancia, ¿saben, hermanos, que muchos creyentes van a Dios con arrogancia? Dios, dame esto, dame aquello. Señor, yo quiero esto. Van a Dios a darle órdenes. Y hermanos, a Dios no se le puede dar órdenes. Él es el Todopoderoso. Así es que Dios concede el deseo del humilde. Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Queremos que Dios ponga su mirada en nosotros, nos escuche y nos dé lo que necesitamos. Entonces tenemos que ser humildes. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Vemos una persona humilde, ahí hay sabiduría. Se encuentra con un orgulloso, ahí hay necedad, ahí hay ignorancia. Isaías 29:19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Hermanos, ¿queremos estar contentos, gozosos? Tenemos que ser humildes. Ahí, en la humildad, hay gozo, porque está la presencia de Dios. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Wow! Hermano, Dios nos da vida. Dios reconstruye nuestro corazón que está herido, que está roto, si somos humildes. Pero si somos orgullosos, Dios no nos va a atender. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios mantendrá su mirada en nosotros, si nuestro corazón se humilla delante de Él. Lucas 1:49 está hablando de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Ella dijo estas palabras: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Dice, me ha hecho grandes cosas el poderoso. Esta mujer humilde reconocía que las cosas grandiosas que ella había experimentado, Dios se las había dado. No venían de la casualidad. Hay personas que les va bien en algo y dicen, qué casualidad. El cristiano nunca va a decir qué casualidad, es Dios ahí para traer la bendición, pero hay que darle el crédito a Dios. Y ahí mismo ella dice, Elizabeth, en Lucas 1:52, dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Hay mucho gobernante orgulloso y Dios ha tenido que removerlo por su orgullo, pero hay mucho gobernante humilde y Dios lo ha bendecido y lo ha exaltado. A propósito, quiero reconocer esa sabiduría del presidente de El Salvador, que él mucho está hablando de Dios. El presidente Bukele dice, Dios está conmigo, Dios es importante. Y hermano, está levantando ese pequeño país que estaba hundido, porque este hombre le ha dado la honra a Dios. Y de esa manera vemos cómo Dios exalta a los humildes. En Lucas 14, es el pasaje que ya leyó el hermano, lo quiero leer de nuevo, porque escuchen la historia. Lucas 14:7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado,
ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es mejor? Ir a buscar los primeros asientos para que después me digan, no, da ese asiento, por favor, quítate de ahí que ya está asignado. ¿O qué es mejor? Sentarme allá en la última fila y que venga el que convidó a la fiesta y me diga, ven un poco más cerca, acércate un poco más, y seamos honrados de esa manera. Así es que Dios quiere que nuestro corazón tenga esa calidad de humildad y no estar buscando ese lugar de preferencia y de reconocimientos. El apóstol Pablo escribe en Romanos 12:6, escuchen esto: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Así es que dice Pablo, asóciense con los humildes. ¿Qué tipo de amigo usted prefiere? ¿El amigo orgulloso o el amigo humilde? ¿Saben, hermanos? Yo conozco personas que les gusta la amistad de orgulloso. Dicen, yo solo me junto con gente de dinero, porque como son orgullosos ambos, se sienten bien. Entonces, yo me voy a juntar con ese, ni loco, dice, no güey, dice, yo no voy a hacer amistad con esa persona, le está despreciando por su condición. Pero lamentablemente lo que para el mundo es importante, para Dios no lo es. Tenemos Santiago 4:6, dice así: pero Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué significa eso de que Dios resiste al soberbio? Dios se opone al soberbio. Dios lo detiene en sus intenciones. El soberbio tiene metas muy grandes, tiene pretensiones muy elevadas, y muchas veces Dios les frustra esas cosas. Hay personas humildes que dicen, eso está difícil, quién sabe si lo logre, pero si Dios me ayuda, lo voy a lograr. Y lo ha logrado. ¿Cuántos han sido orgullosos, pensaban graduarse de la universidad y al terminar el año no se graduaron? Y el humilde que pensaban que no se iba a graduar, sí lo logró. Entonces Dios le impide al orgulloso lograr sus metas, los humilla, hace que el propósito de su corazón no se vuelva realidad. Pero Dios hace realidad los sueños del humilde. Amados hermanos, hay gran bendición en ser humilde. Hay personas que se atreven a decir, lo que yo logro, lo que yo tengo, es porque mi brazo me lo ha dado. Escuché a una persona que me lo dijo a mí. Dice, yo no necesito la iglesia, lo que yo tengo, mi brazo me lo ha dado. Y dije yo, pobre esta persona, no sabe que un día ese brazo no va a ser sino una carne floja que no va a servir para nada. Cuando lleguen los años de la vejez, o cuando venga una enfermedad o una tragedia. Entonces el orgulloso dice, ¿qué necesidad tengo yo de Dios si lo que tengo yo me lo puedo dar? Y es por ello que ese tipo de personas no es fácil invitarlos a una iglesia, porque dicen, yo no necesito de Dios, tengo lo que quiero, lo que aspiraba ya lo he logrado. Y de esa manera no son capaces de reconocer que todo proviene de Dios. Seamos capaces de entender, hermanos, que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que tendremos de Dios viene. Y si somos humildes, Dios nos va a dar más allá aún de lo que habíamos pensado. Hoy día la gente no busca las iglesias. ¿Saben por qué? Porque dicen, no quiero ir a una iglesia donde se me diga qué debo hacer y qué no debo hacer. Yo soy dueño de mis decisiones. Ellos son dioses para sí mismos. Ellos son los que deciden qué deben hacer y qué no deben de hacer. Pero ¿qué sucede, amados hermanos, con este tipo de personas? Por su orgullo,
llega el momento en que Dios les arrebata todo. Quiero decirles, hermanos, que hace muchos años que yo estuve por primera vez en los Estados Unidos, me di cuenta de esa terrible realidad que viven muchas personas en este país, de Estados Unidos, aunque las cosas ya han cambiado últimamente. Pero mucha gente que ha llegado a ese país es con la aspiración de enriquecerse, de hacer mucho dinero. Y entonces trabajan y trabajan y trabajan para hacer dinero. Hoy día vemos, hermanos, que Estados Unidos es un país que ha sido muy castigado por desastres naturales. Huracanes, tornados terribles que se llevan aldeas y ciudades completas. Y hermano, hoy día en Estados Unidos hay mucha pobreza por causa de la naturaleza adversa que han estado teniendo. ¿Y quién creen ustedes que está detrás de todas esas cosas? Es Dios. Porque Dios es el que controla la naturaleza. Y Dios ha usado la naturaleza para arrebatarles sus sueños, lo que para ellos es su tesoro. Porque llegaron ahí y se olvidaron de Dios. En sus países de orígenes asistían a una iglesia, llegaron ahí, se alejaron de Dios. Y lo que acumularon en 30 años lo han perdido en 15 minutos con el paso de un tornado o un huracán terrible como los que han tenido con tanta frecuencia en ese país. Quiero compartirles el pasaje de Juan 6:59 al 56, donde tenemos gente orgullosa que cuando escuchó a Jesús dar su enseñanza, dijeron: esto no nos parece, esto es demasiado. Escuchen lo que dice ahí, Juan 6:59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, escuchen lo que dijeron los discípulos: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué volvieron atrás? Porque dijeron: dura es esa palabra. ¿Quién puede soportar eso? ¿Quién se va a someter a eso? No, yo no. Esa era gente orgullosa. Gente que no estaba dispuesta a someterse a la enseñanza de Jesús. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Que las personas no van a alcanzar sus ideales, sus sueños. No estaban dispuestos a someterse a la doctrina de Jesús, y eso mismo acontece con nuestra generación. Hoy día, hermanos, es tan difícil lograr que la persona reconozca su necesidad espiritual, porque hoy día la gente le da la gloria a su salud, al trabajo que consiguió, al jefe que tiene, a la oportunidad que tuvo, y de esa manera evitan dar a Dios la gloria. Proverbios 16:19, notemos: mejor es humillar el espíritu con los pobres que repartir despojos con los soberbios. ¿Qué es mejor? ¿Ser humilde o ser orgulloso? Nosotros sabemos que ser humilde. El orgulloso cree que es mejor ser orgulloso y se enorgullece de su orgullo. Se siente contento de ser así, pero llegará el día en que tendrá que admitir que estaban equivocados. Mateo 11:29, Jesús hablando: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si Jesús, Dios hecho hombre,
¿Fue humilde? ¿Por qué nosotros no? ¿Qué somos nosotros para ser orgullosos? Si Dios manifestado en carne dice, yo soy manso y humilde, ¿cómo nosotros no serlo también? ¿Recuerdan, hermanos, cuando Jesús tuvo esa cena, la cena de la Pascua, y que había que hacer el lavado de pies porque esa era una costumbre en aquellos días? La gente caminaba por caminos polvorientos. Cuando llegaban a una casa, era la costumbre que el dueño de la casa tenía un criado que le lavaba los pies a los visitantes. Pero cuando se dio la cena de la Pascua, los que estaban reunidos eran los discípulos con Jesús, entonces no había ahí alguien asignado para lavar los pies. Y entonces cualquiera de ellos tenía que haberlo hecho, pero ninguno tomó la iniciativa. Entonces Jesús la tomó. Y Jesús se levantó y tomó ahí una toalla, tomó ahí un recipiente con agua y procedió en humildad. Y les digo, ejemplo les he dado. Así es que, si Dios hecho hombre fue humilde, ¿por qué nosotros vamos a ser orgullosos? Sería lo más absurdo de poder hacerlo. Filipenses 2, 8 al 9 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, Jesús se humilló, se rebajó, se puso al nivel de un esclavo, se quitó su realeza y descendió, cumplió una misión, y después que sucedió, el Padre lo exaltó hasta lo más alto. Y es lo mismo con nosotros, hermano. Seamos humildes y Dios nos va a poner en alto. Seamos humildes y Dios nos va a recompensar. Seamos humildes y Dios nos va a premiar, nos va a dar lo que queremos. Pero si estamos con orgullo, es que me lo tienes que dar, Dios, tienes que dármelo, como hablan muchos creyentes. Esa oración jamás será escuchada. Veamos otro precioso resultado de la humildad. Salmo 126, 2 al 3. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Queremos estar contentos, alegres, gozosos? ¿Queremos que la risa esté en nuestro rostro? Humillémonos delante de Dios. ¿Saben, hermanos, por qué estamos aquí? Porque reconocemos que necesitamos de Dios. Porque sabemos que dependemos de Dios. Sabemos que yo solo no puedo alcanzar el éxito en la vida y resolver mis problemas. Estamos aquí porque primero admitimos que necesito de Dios y que debo de darle mi adoración. Y es por eso que Dios nos va a recompensar. El apóstol Pablo da este consejo en Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Miren, escucha el verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice Pablo, les ruego que anden humildemente. Por favor, no sean orgullosos porque no van a sacar nada bueno de ahí, está diciendo Pablo. Seamos humildes y veremos la gloria de Dios. No olvidemos, el que a sí mismo se engrandece o se infla, ¿qué va a pasar? Dios lo va a tener que pinchar para que se saque todo ese aire de orgullo que tiene. Si somos humildes, Dios nos va a elevar a un lugar de mayor honor. Así es que el Señor nos conceda tener un corazón sencillo, un corazón no altivo, no altanero. Seamos dóciles, seamos sumisos, seamos obedientes y veremos la gloria de Dios. Y Dios nos va a dar los deseos de nuestro corazón. Yo creo que cualquiera de nosotros puede dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida cuando hemos actuado con humildad.
pero cuando hemos creído que vamos a lograr las cosas por nosotros mismos, no las hemos alcanzado. Así que, amados hermanos, gloria a Dios por ese corazón humilde que les trajo a este lugar. Pero que esa humildad no se vaya, no se disipe como la neblina, sino que esté siempre en nosotros. Porque la humildad debe ser un distintivo que esté siempre presente en cada hijo de Dios. Y no recuerden, y no olviden, Dios resiste al soberbio, pero exalta al humilde. Quien nos va a exaltar es el Todopoderoso. Así es que un consejo para no olvidar y para poder alcanzar grandes metas con la ayuda del Señor. Así que, hermano Richard, por favor, pasa adelante. Así es que con ese corazón humilde, cada uno de nosotros, dando al Señor nuestra mejor alabanza.